¿Alguna vez te has preguntado qué sienten aquellos que amamos cuando los recordamos entre lágrimas? Nos enseñaron que llorar es una forma de liberar el alma, pero también tememos que nuestras lágrimas lleguen al otro lado como una sombra de tristeza. Hay algo profundamente humano en esa duda, la idea de que el amor que continúa podría convertirse, sin querer, en una cadena que impide que el otro descanse. Pero ¿y si no fuese así? ¿Y si nuestras lágrimas no fueran un peso, sino una forma de diálogo entre mundos? Dicen los sabios que el alma no muere, solo cambia de forma, como el agua que se evapora y vuelve a caer en lluvia. Edgar Cayce, el profeta durmiente, hablaba de la vida como un río de conciencia que nunca se detiene. Según él, cuando alguien parte, su espíritu no se aleja completamente. Permanece cerca, vibrando en una frecuencia más sutil, donde el amor todavía puede alcanzarlo. Y es aquí donde la pregunta se vuelve esencial. Cuando lloramos, ¿enviamos dolor o enviamos amor? Porque la verdad, decía Cayce, es que lo que realmente llega al otro lado no son nuestras lágrimas, sino la intención que las acompaña. Piensa por un momento en el mar. Las olas rompen una y otra vez contra la orilla, y aún así, el océano no se cansa. Cada ola es una emoción, una memoria que sube y baja. Llorar, en ese sentido, no es más que permitir que el agua interior fluya. El problema surge cuando intentamos contenerla, cuando creemos que llorar es debilidad o castigo. En realidad, las lágrimas son la forma que tiene el alma de limpiar los espejos empañados de la mente. Pero si lloramos desde la culpa o desde el miedo, esas lágrimas pesan, se vuelven sal que erosiona. Si lloramos desde el amor y la gratitud, esas mismas gotas se convierten en luz líquida que nutre tanto al que queda como al que partió. Cayce decía que la conexión entre los planos es vibracional, no emocional en el sentido humano. No es que ellos sientan tristeza al vernos llorar, sino que perciben la calidad energética de nuestro sentir. El espíritu comprende nuestras lágrimas cuando nacen del amor, pero se inquieta cuando vienen cargadas de desesperanza. Es como si una madre, al escuchar el llanto de su hijo, distinguiera entre el llanto por ternura y el llanto por miedo. Lo primero une, lo segundo desordena. Por eso, más que dejar de llorar, debemos aprender a llorar de otra manera. Tal vez la verdadera pregunta no sea si nuestras lágrimas los entristecen, sino si expresamos con ellas amor o apego. Hay un punto muy fino donde el recuerdo se convierte en prisión. Nos aferramos a la ausencia porque tememos que soltar sea olvidar, cuando en realidad soltar es permitir que el amor respire. Cayce hablaba del desapego amoroso como una de las formas más puras de conexión con el alma que ha trascendido. Es el acto de decir, te amo lo suficiente para dejarte ir, pero te siento lo suficiente para no olvidarte. Ese es el equilibrio sagrado entre presencia y partida. Imagina una vela encendida en una habitación silenciosa. Si lloras con culpa, el viento de tus emociones puede apagarla, pero si lloras con ternura, tus lágrimas se transforman en reflejos que multiplican su luz. No hay nada más hermoso para un alma que sentir que es recordada con paz. En ese estado, la conexión entre mundos no se interrumpe, se purifica. Es entonces cuando los sueños se vuelven mensajes, los recuerdos se transforman en señales, y el amor que parecía perdido comienza a revelarse en cada pequeña sincronía de la vida cotidiana. A veces creemos que nuestro dolor honra a los que amamos, pero el verdadero homenaje es la serenidad. Cayce enseñaba que cada pensamiento tiene una vibración y que los pensamientos de miedo o de culpa crean una niebla que entorpece el paso de la luz. En cambio, la gratitud es como un faro que atraviesa dimensiones. Cada vez que agradeces por el tiempo compartido, cada vez que sonríes al recordar una mirada, estás enviando una corriente de energía que llega al alma que partió como un abrazo sin distancia. El espíritu no necesita nuestras lágrimas, necesita nuestra paz para seguir su camino. Así, llorar no es el problema. El problema es olvidar por qué lloramos.
Si las lágrimas son una súplica para que regresen, cierran el ciclo. Si son una ofrenda de amor, lo abren. Kayse decía que el alma en el más allá percibe las emociones humanas como ecos y que el eco del amor siempre encuentra su destino. Por eso, cuando llores, no pienses en la pérdida, sino en el puente que estás creando. Cada lágrima puede ser un hilo de oro que une dos dimensiones, siempre que esté tejido con amor y no con miedo. Tal vez, entonces, el acto de llorar no deba verse como un signo de debilidad, sino como un lenguaje secreto entre mundos, un idioma antiguo, hecho de agua y alma, donde lo que realmente se comunica no es la tristeza, sino la eternidad del amor. Porque cuando un corazón llora con conciencia, no se rompe, se purifica como un cristal que deja pasar más luz, y es en esa purificación donde comienza la verdadera comprensión del misterio. Porque llorar, cuando se hace con el alma despierta, no busca consuelo, busca comunión. No es una reacción del cuerpo, sino un diálogo del espíritu. Kayse decía que cada emoción humana tiene su equivalente en los planos sutiles, y que la tristeza, cuando se transforma en ternura, abre portales de comunicación entre los que están aquí y los que ya avanzaron. Es como si el llanto consciente fuese una oración líquida, un mensaje que no necesita palabras, solo pureza de intención. Pensemos en las lágrimas no como una caída, sino como una semilla. Cada una lleva dentro una memoria, una historia, una intención. Si las dejamos caer sobre el terreno fértil del amor, germinan en comprensión. Pero si las depositamos en la tierra árida del apego, se pierden sin dar fruto. Esa es la diferencia entre llorar desde la carencia y llorar desde el amor. El primer llanto encierra, el segundo libera. Kayse lo explicaba así: nada de lo que proviene del amor puede generar sombra. Toda emoción amorosa se transforma en energía que sana. A veces, sin embargo, confundimos el amor con el miedo a olvidar. Nos aferramos a las fechas, a los objetos, a los lugares donde sentimos su presencia. Y creemos que si dejamos de llorar, traicionamos su memoria. Pero el amor verdadero no necesita ser recordado, porque nunca se va. Es como el perfume de una flor que permanece incluso después de que los pétalos han caído. Las almas que partieron no nos miden por cuánto lloramos, sino por cuánta luz somos capaces de mantener encendida en su nombre. Ellas no piden lágrimas, piden transformación. Imagina por un instante que pudieras ver desde el otro lado. Verías a tus seres queridos envueltos en una danza de energía, libres de la forma, moviéndose con la ligereza del viento. Desde allí perciben nuestras emociones como colores. El miedo es gris y denso, la culpa es turbia, la tristeza sin esperanza es opaca. Pero el amor, la gratitud y la aceptación brillan como oro líquido. Cuando lloras con amor, el alma que partió te percibe como una luz suave que la acompaña. Cuando lloras con desesperación, la misma luz se vuelve niebla, no porque el espíritu sufra, sino porque la conexión se distorsiona. Kayse hablaba del pensamiento creador como el puente entre los mundos. Decía que cada pensamiento, incluso más que cada lágrima, es una forma de energía que toma dirección. Así, cuando piensas, te extraño, pero te dejo ir, estás construyendo una senda luminosa. Cuando piensas, no puedo vivir sin ti, creas un muro. Esas vibraciones determinan cómo fluye la comunicación entre las almas. Por eso, transformar el pensamiento es tan importante como transformar el llanto. Llorar es solo el principio. El verdadero acto de liberación comienza en el pensamiento que acompaña a cada lágrima. Hay quienes dicen que llorar impide avanzar, pero eso no es del todo cierto. Lo que detiene el alma no es el llanto, sino la resistencia a entender lo que ese llanto nos está enseñando. Las lágrimas son maestras. Nos muestran lo que aún no hemos aceptado, lo que todavía no comprendemos del amor. Cuando las miramos con humildad, ellas se convierten en guías. Kayse decía que el dolor no viene para castigarnos, sino para despertarnos. Y en ese despertar descubrimos que no lloramos porque alguien se fue, sino porque una parte de nosotros está aprendiendo a amar
sin posesión. Tal vez por eso llorar tiene tanto poder, porque nos devuelve la conciencia de lo esencial. En el instante en que una lágrima rueda por la mejilla, se rompen todas las máscaras, el orgullo, la prisa, la razón. Solo queda el corazón desnudo, que finalmente se rinde a lo que es, y en esa rendición hay belleza. No la belleza de lo perfecto, sino la del ser humano que acepta su vulnerabilidad como parte de su fortaleza. El alma que ha partido no quiere vernos fuertes por negación, sino plenos por comprensión. En muchas tradiciones espirituales, las lágrimas son consideradas bendiciones. En el sufismo, se dice que cada lágrima derramada por amor purifica una parte del alma. En el budismo, se comparan con la lluvia que limpia el polvo del camino espiritual. Kaise coincidía en esta visión. Las lágrimas sinceras no son de tristeza, sino de reconocimiento. Son la prueba de que el alma ha sentido el toque de lo eterno. Si entendemos esto, llorar deja de ser un acto de dolor y se convierte en un acto de sabiduría. Quizás, entonces, no deberíamos preguntarnos si nuestras lágrimas los entristecen, sino si nuestras lágrimas honran su paso. Porque llorar no tiene sentido si no abre espacio para la luz. Si después del llanto seguimos viendo solo ausencia, es que aún no hemos escuchado el mensaje que el alma del otro intenta enviarnos. Estoy bien, vive. Ese es el eco que se repite en todos los mensajes mediúmnicos auténticos, en todos los sueños de consuelo, en todos los instantes en que sentimos una presencia leve y amorosa. Ellos no están lejos. Están en otra frecuencia, esperando que nuestro corazón se calme para poder comunicarse. Cuando por fin comprendemos esto, el llanto se transforma en silencio, un silencio lleno de vida, como el que queda después de una tormenta. Ya no hay ruido, solo el sonido del alma respirando en paz. En ese silencio descubrimos que nunca hubo separación, solo un cambio de forma, que los lazos que creíamos rotos son en realidad hilos invisibles tejidos con amor eterno. Y entonces entendemos que llorar no fue inútil. Fue el puente que nos permitió cruzar de la pérdida al entendimiento, de la oscuridad a la presencia, del duelo a la gratitud. Y es precisamente en esa gratitud donde el alma encuentra descanso. Porque la muerte, como decía Kaise, no es un final sino una transformación de la conciencia. Nada muere realmente, solo cambia de estado. Así como el vapor se convierte en nube y la nube en lluvia, la vida se transforma y regresa al ciclo eterno del ser. Llorar con gratitud es reconocer ese ciclo, aceptar que lo que amamos no ha desaparecido, sino que ahora habita en otra forma de existencia, más sutil, más libre, más cercana a la esencia divina. Cuando comprendemos esto, el dolor se suaviza, porque ya no sentimos que hemos perdido algo, sino que participamos en una danza infinita donde cada encuentro y cada despedida tienen su propósito sagrado. Kaise decía que el alma, al dejar el cuerpo, atraviesa planos de vibración que corresponden a su estado de conciencia, y que el amor de los que permanecen en la tierra puede servirle como una corriente luminosa que la impulsa hacia niveles más altos. Por eso nuestras lágrimas conscientes son tan poderosas. Cuando nacen del amor, se convierten en bendiciones que elevan al espíritu. Pero cuando se originan en el apego, crean una bruma de confusión que el alma percibe como un llamado a quedarse cerca, sin poder avanzar plenamente. No porque quiera, sino porque siente la necesidad de responder al dolor que la invoca. En ese sentido, amar también es liberar, y llorar desde la gratitud es permitir que el otro continúe su camino en paz. Imagina por un momento que el alma que partió es como un ave que se eleva hacia el cielo. Si lloramos con desesperación, es como si intentáramos sostener sus alas con nuestras manos, temiendo que nos olvide. Pero si lloramos con amor, soplamos el viento que la impulsa a volar más alto. Kaise enseñaba que la libertad del alma amada es el reflejo de la comprensión de quienes la lloran. Así, el modo en que lloramos se convierte en un acto espiritual, una elección consciente entre el apego y la confianza, entre el miedo y el amor.
No se trata de dejar de sentir, sino de sentir con sabiduría. Y tal vez ese sea uno de los aprendizajes más profundos que la muerte trae consigo, enseñarnos a amar sin posesión. Mientras el amor humano busca retener, el amor del alma permite ser. Comprender esto transforma no solo nuestra relación con los que partieron, sino también con los que aún caminan a nuestro lado. Porque cuando aprendemos a soltar con amor, dejamos de exigir al otro que nos pertenezca y empezamos a verlo como un compañero de viaje que, como nosotros, tiene su propio destino. Kayse decía que la evolución del alma consiste precisamente en ese tránsito del amor egoísta al amor divino, aquel que da sin esperar, que acepta sin exigir, que ama sin condiciones. Las lágrimas, entonces, se vuelven maestras de humildad. Nos recuerdan que no controlamos los ciclos de la vida, que todo lo que llega también se va, y que en esa danza de llegar y partir reside el misterio más hermoso del universo, la continuidad, porque en verdad nada se pierde, todo se transforma y todo regresa de alguna manera, a veces en un sueño, a veces en la sonrisa de un desconocido, a veces en una brisa que toca el rostro justo cuando pensamos en esa persona. El alma se manifiesta en los símbolos del mundo, susurra en lo cotidiano, responde en silencio, pero solo el corazón en calma puede escucharla. Por eso, cuando el llanto cede y llega la quietud, deberíamos cerrar los ojos y decir en silencio: gracias. Gracias por lo vivido, gracias por lo aprendido, gracias por el amor que aún vibra. Esa palabra, tan simple, es una llave. Abre el corazón y eleva la frecuencia. Kayse decía que el agradecimiento es la forma más pura de oración, porque no pide, solo reconoce. Y lo que reconoce se multiplica. Cuando agradecemos incluso por la pérdida, dejamos de verla como una herida y empezamos a verla como un maestro que vino a mostrarnos la eternidad del alma. A veces, sin embargo, el dolor insiste y sentimos que no podemos soltar. Eso también está bien. El proceso del duelo no tiene prisa. El alma sabe cuánto tiempo necesita para comprender. No debemos forzar la sanación, solo acompañarla. Kayse insistía en que cada experiencia dolorosa tiene su ritmo y que incluso las lágrimas más densas se vuelven claras con el tiempo si están bañadas en amor. La paciencia con nosotros mismos es otra forma de amor. Nadie sana corriendo. La calma es el suelo donde germina la comprensión. Si pudiéramos ver lo que sucede más allá del velo, entenderíamos que el alma que amamos no quiere que dejemos de llorar. Quiere que aprendamos a transformar el llanto en vida, que cada lágrima se convierta en un gesto de ternura hacia otro ser, en una palabra amable, en una acción que refleje la luz de lo que compartimos. De esa manera, su legado no termina. Continúa a través de nosotros. Kayse decía que todo amor verdadero busca expresarse, y cuando el cuerpo ya no puede hacerlo, esa expresión pasa a nosotros para que la sigamos encarnando. Así, al vivir con amor, nos convertimos en testigos vivos de la eternidad. Quizás por eso, cuando finalmente logramos mirar la pérdida desde el amor, algo en nosotros renace, como si una parte del alma que estaba dormida se despertara. Descubrimos que no somos solo cuerpos llorando por cuerpos, sino almas reconociendo a otras almas en su viaje de regreso a casa. Y en ese reconocimiento, todo cobra sentido. El dolor se disuelve en comprensión y las lágrimas, lejos de apagar la vida, la fertilizan. Porque el duelo vivido con conciencia no es el fin del amor, es su metamorfosis. Así, llorar deja de ser un acto de tristeza para convertirse en un acto de fe. Fe en que nada muere, fe en que el amor sigue siendo el lenguaje que une los mundos. Kayse decía que cuando comprendemos esto, la muerte pierde su poder, porque lo único que realmente muere es la ilusión de la separación. Y entonces, en medio del silencio después del llanto, escuchamos esa voz interior que susurra: no temas. El amor que te une a mí es eterno. Porque ese susurro no es una imaginación, sino un recordatorio. El amor no tiene fronteras, ni siquiera las de la muerte.
y cuando el corazón lo comprende, deja de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Lo que llamamos duelo es, en el fondo, un proceso de despertar. Es el alma recordando su verdadera naturaleza eterna, aprendiendo que lo que parecía fin era en realidad una puerta hacia una forma más amplia de presencia. Edgar Cayce lo expresaba con una claridad desarmante. La vida no se mide por el tiempo que un cuerpo respira, sino por la conciencia que un alma alcanza. Y cuando el alma ama más allá de la pérdida, alcanza su punto más luminoso. Llorar por los que partieron no los entristece si nuestras lágrimas son luz. Lo que los entristece, si algo pudiera entristecer a una conciencia expandida, sería vernos atrapados en el miedo, ciegos a la continuidad de la vida. Porque ellos ya saben que no hay final. Lo saben del mismo modo que el amanecer sabe que regresará incluso después de la noche más larga. Y cuando ven nuestras lágrimas, no nos juzgan. Nos abrazan desde el silencio intentando susurrar: estoy aquí, más cerca de lo que crees. Pero a veces el ruido de nuestra mente ahoga ese susurro. Por eso, llorar no basta. Hay que aquietarse después del llanto para poder escuchar. La paz no llega como un relámpago, sino como un amanecer lento. Al principio hay penumbra, un gris suave que apenas deja entrever la forma de las cosas. Poco a poco, el alma empieza a distinguir los contornos: el amor, el propósito, la presencia invisible. Y un día, casi sin darnos cuenta, el dolor se vuelve oración. Ya no lloramos por los que se fueron, sino con ellos, en una comunión silenciosa donde la separación desaparece. Cayce decía que cada vez que pensamos en nuestros seres queridos con amor, creamos un punto de unión entre dimensiones. No una ilusión, sino un espacio real de encuentro, un puente de vibraciones donde el alma puede sentir nuestra paz como un canto. Ese canto no tiene palabras, se expresa en gestos, en actitudes, en la manera en que decidimos vivir a partir de su partida, porque el duelo no se supera, se trasciende, y se trasciende cuando el amor se transforma en acción, cuando tomamos aquello que aprendimos de esa persona y lo sembramos en la vida, cuando su bondad se vuelve la nuestra, cuando su sonrisa continúa a través de nuestras manos, cuando su energía se manifiesta en nuestras decisiones cotidianas. Entonces, la muerte deja de ser una herida para convertirse en una herencia sagrada. No una herencia de dolor, sino de conciencia. Cayce enseñaba que el alma que ha trascendido continúa su evolución y que una de las formas más elevadas de ayudarla es viviendo con alegría. Sí, con alegría. No una alegría superficial, sino una alegría serena, la que nace del entendimiento profundo. Porque la alegría no significa olvido, significa gratitud. Y la gratitud es la vibración más alta que el ser humano puede emitir. Cuando agradecemos por lo que tuvimos, incluso si ya no está en la forma que conocimos, estamos enviando una señal luminosa que el alma recibe como libertad. Es como decirle: gracias por ser parte de mí. Ahora sigue tu camino en luz. Ninguna lágrima de amor consciente puede entristecer un alma que ha regresado al hogar de la eternidad. Y tal vez ese sea el propósito más alto del llanto: purificarnos hasta que podamos volver a amar sin miedo. Porque el verdadero luto no termina cuando dejamos de llorar, sino cuando aprendemos a amar más profundamente, cuando entendemos que la muerte no roba, solo transforma. Que los cuerpos se van, pero las almas se quedan tejiendo silencios de presencia en nuestro corazón. Cayce decía que la muerte no cambia a nadie, solo revela lo que ya era. Por eso, al mirar con amor a los que partieron, también nos miramos a nosotros mismos, a lo que hemos aprendido, a lo que aún tememos soltar, a la parte de nosotros que todavía busca comprender el misterio. El alma no sufre por nuestras lágrimas, pero se eleva con nuestra comprensión, y cuando finalmente entendemos que llorar es un acto de amor en tránsito, una emoción que busca convertirse en luz, todo se aquieta. El corazón deja de resistirse. Nos damos cuenta de que no hay que olvidar para sanar, sino recordar de otra manera, sin dolor, sin culpa,
sin vacío. Recordar desde el amor es mantener viva la esencia, no la ausencia. Es sostener la llama sin convertirla en ceniza. Es transformar la pérdida en presencia. Y en ese instante, sin darnos cuenta, también nosotros nos elevamos un poco más. La muerte entonces deja de ser el enemigo, se vuelve maestra. Nos enseña que el amor no tiene límites, que el tiempo no tiene poder sobre lo eterno, y que cada lágrima derramada con amor es una ofrenda que el universo recoge y devuelve multiplicada en sabiduría. Llorar deja de ser una caída y se convierte en un ascenso. Kayse lo resumía con una frase que parece sencilla, pero encierra la esencia de todo. El amor nunca se interrumpe, solo cambia de forma para enseñarnos a ver más allá. Así que, cuando sientas que las lágrimas vuelven, no las detengas. Permítelas fluir, pero deja que su cauce te lleve a la comprensión, no a la pena. Llora como quien riega una semilla, no como quien lamenta una pérdida. Llora sabiendo que cada gota es un mensaje de amor que viaja más allá de la materia. Y cuando termines, guarda silencio. En ese silencio, escucha. Porque si tu llanto fue sincero, escucharás algo distinto. No el eco del vacío, sino el latido del amor eterno que nunca te abandonó. Vivir es llorar con conciencia, amar sin miedo y dejar partir con gratitud. Esa es la verdad que Kayse quiso mostrarnos, que ninguna lágrima de amor es en vano, porque toda lágrima auténtica nos libera. Nos libera de la ilusión de la muerte, del peso del apego, del miedo al adiós. Y al final, comprendemos que no lloramos por quienes se fueron, sino por la parte de nosotros que aún aprende a volar. Así que si hoy tus ojos están húmedos, recuerda esto. Las lágrimas no los entristecen. Son las perlas de amor que cruzan el velo y los alcanzan como destellos de luz. Y en ese brillo, ellos sonríen, no porque los recuerdes con dolor, sino porque, por fin, los recuerdas con amor.